Eduardo Mangarelli, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ort. Eduardo es ingeniero en sistemas, experto en el ámbito de la tecnología y la educación, sobre todo en materia de inteligencia artificial. Entre 2002 y 2019, Mangarelli ocupó diversos roles de liderazgo en Microsoft a nivel global. Fue director de innovaciones y nuevas tecnologías, director de innovación para Latinoamérica y director de innovación e ingeniería a nivel mundial. En estos cargos lideró equipos internacionales y dirigió procesos de innovación con algunas de las empresas más grandes del mundo, por lo que además conoce muy de cerca el nivel de los avances de la industria. Mangarelli también es presidente de Endeavor Uruguay y eso lo acerca al ámbito emprendedor local y global. Otra de sus facetas es la de socio inversor de IC Venture, un grupo con el que ha invertido en empresas tecnológicas locales y regionales, enfocadas en áreas como inteligencia artificial y tecnología para el sector financiero. También es mentor y participa de varios directorios de empresas de tecnología. Desde febrero de 2020, pocos días antes de la llegada de la pandemia, es decano de la Facultad de Ingeniería Ort. Bienvenido, Eduardo. Encantado de estar aquí y de tener esta charla. Bien. Vamos a conversar largo y tendido sobre inteligencia artificial y el impacto un poco tirado hacia los jóvenes. Primero, definime en qué etapa está inteligencia artificial generativa. Bien, creo que es importante hacer un énfasis en la palabra generativa que tú introducías recién, porque si bien hoy se habla en términos genéricos y muchas veces uno por simplificar, uno escucha hablar de inteligencia artificial, pero es importante decir que, primero que nada, la inteligencia artificial como disciplina tiene, podemos decir, 70 años y podemos decir que todos en el día a día interactuamos con distintos sistemas de inteligencia artificial hace 15, 20 años, con lo cual esto no es una novedad, esto no es algo que haya venido junto con el lanzamiento de ChatGPT, por decir un nombre que es popular para quienes nos escuchan y nos vean. Cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, de lo que estamos hablando, si lo hacemos formal por un minuto, es una disciplina de la inteligencia artificial que tiene su origen en un desarrollo científico que viene del 2016, 2017, y digo esto para ponerlo en orden de fechas, y que a consecuencia de eso particular, que fue un paper, es decir, un artículo de investigación científica que escribieron investigadores de Google, a partir de eso se empieza a desarrollar esta línea de la tecnología que se llama inteligencia artificial generativa. Yendo ahora sí entonces a tu pregunta, ¿en qué etapa estamos? Podemos verlo de distintas miradas. Podemos verlo por un lado desde el punto de vista del desarrollo de sistemas basados en esta disciplina de la inteligencia artificial generativa. Hoy estamos en un punto en el cual tenemos, podemos decir, 2 años de la generación, desarrollo de tecnología que están al alcance de una persona no experta. Es decir, antes de 2 años atrás, era tecnología que estaba disponible, pero específicamente para alguien que fuera experto en el área de tecnología. Podemos decir que hoy hay múltiples herramientas, que podemos luego enumerar algunas de ellas, como por ejemplo ChatGPT, Gemini u otras herramientas más. Es importante decir que ChatGPT no es el único en su tipo. Pero entonces, volviendo al origen de tu pregunta, hoy en el estado de evolución en el que está, es una tecnología que podemos decir de propósito general, es decir, se puede utilizar para múltiples escenarios distintos, se puede aplicar a la educación, se puede aplicar al trabajo periodístico, se puede aplicar al análisis de documentos legales, se puede aplicar al análisis de datos financieros o se puede aplicar a escenarios tan creativos como la generación de imagen o creación de contenido audiovisual. Hoy podemos decir que estamos en un momento de auge, de impacto a partir del uso de inteligencia artificial en múltiples disciplinas, desde las tan diversas que mencionaba recién hasta otras tan específicas como puede ser la investigación científica o inclusive la aplicación en la medicina. ¿Tiene límite de uso? Bueno, esa es una discusión interesante y abierta en el sentido de tiene 2 dimensiones. Una es qué tanto los sistemas de inteligencia artificial generativa como están diseñados hoy, qué tanto pueden seguir mejorando. Hasta ahora, lo que hemos visto en el desarrollo de estas tecnologías es que
cuanto más inversión, cuanto más lo que se llama capacidad de cómputo, es decir, cuanto más, vamos a ponerlo en términos sencillos, cuanto más motores le ponga, más inteligente es el resultado. Hasta ahora lo que venimos demostrando, o se viene dando en la práctica, que es cuanto más motores se le ponga, estoy haciendo una simplificación, pero para que sea fácil de entender, formalmente sería capacidad de cómputo, cuanto más motores le ponga, más inteligente, problemas más complejos es capaz de resolver. Eso es lo que se viene dando hasta ahora desde el punto de vista de la construcción de estos sistemas. Desde el punto de vista del impacto de estos sistemas en múltiples disciplinas, yo creo que estamos en una etapa muy, pero muy temprana, porque hay una realidad que es, hay una parte muy importante del potencial de problemas que hoy ya puede resolver, que en el común de los usuarios no es conocido que pueden utilizar la tecnología para resolver múltiples tareas cotidianas, múltiples problemas cotidianos, múltiples escenarios cotidianos en los cuales podrían mejorar su productividad. Y esto del impacto que puede tener la inteligencia artificial generativa en las personas, ¿cuál cree que son los principales? Bien, aquí hay una parte que es la resolución de problemas complejos y la mejora significativa en la productividad. Y déjame llevarlo a algo que creo que es quizás de los conceptos más interesantes para analizar hoy desde el punto de vista de la aplicación en la productividad de las personas y en el uso cotidiano. Cuando surge una nueva tecnología, hay una parte del proceso del aprovechamiento de esa nueva tecnología que es el lograr incorporar la capacidad de esa tecnología en nuestra intuición, para que sea una herramienta más en la cual casi que no tenemos que pensar, la utilizamos en forma intuitiva. Yo le pongo un ejemplo bien fácil de ver, que es el siguiente. Si nosotros tenemos que irnos de acá hasta otro lugar, que tenemos la dirección, pero que no sabemos dónde queda, no sabemos cómo ir, para nosotros es intuitivo que vamos a usar o Google Maps o Waze. Es intuitivo, no lo tengo que pensar ni un segundo. Yo no te tengo que decir a vos ni vos me tenés que decir a mí. Es intuitivo, es una herramienta que tenemos incorporado en nuestra intuición. Bueno, hoy estas herramientas de inteligencia artificial generativa que pueden le puedo desde pedir que escriba un artículo con mi propio estilo de escritura, dándole ejemplos previos, hasta le puedo pedir que me haga un análisis de datos sofisticado en base a una planilla que yo tengo, o le puedo pedir que analice un contrato, le puedo pedir que visualice una imagen y detecte ciertos elementos de una imagen, y así podríamos seguir el resto de la tarde hablando de múltiples ejemplos. Pero bueno, el incorporar estas capacidades en nuestra intuición para que luego sea una herramienta más a la hora de resolver un problema específico o de incorporarlo en nuestra productividad diaria, hoy estamos en una etapa bien, bien temprana de esto. Bien. ¿Qué tanto temprana está y qué tanto desafío implica que esa información que arroja sea correcta? Porque se sabe que como que alucina o lo que sea. ¿Qué tanto estamos en eso? Bien. Estos sistemas, como están diseñados, y viene justamente al origen de su diseño, ya desde cómo están concebidos, efectivamente tienen una susceptibilidad hacia, vamos a ponerlo así, a inventar ciertas respuestas, y donde el riesgo más grande es que esas respuestas inventadas surgen en forma extremadamente coherente, o sea, tiene un nivel de elocuencia muy, pero muy importante. Suena muy coherente todo lo que verosímiles. dice. Claro, si hay algo que hace es ser muy coherente en la forma en la que, digamos, se expresa. La realidad es que el desafío de lo que se llaman las alucinaciones, en esto de que yo creo que a veces tenemos un poco un juego que está un poco en el borde de darle atribuciones humanas, así como el término inteligencia artificial ya lo acerca a eso, en esto de decir que los sistemas alucinan, también lo lleva un poco a ese escenario, se le llama así técnicamente, se llama alucinaciones. Estas alucinaciones lo que son es producto de que estos sistemas buscan generar una respuesta coherente y en muchos casos se equivocan. Ese es un dato de la realidad. Ahora, ¿cómo abordamos este desafío? Bueno, primero que nada, el qué tanto se equivocan estos sistemas hoy es significativamente menos de lo que era hace 2 años atrás. Entonces, aquí hay un punto que es, a medida que estos sistemas se van perfeccionando, cada vez, digamos, el porcentaje de alucinaciones cada vez es menor. Una nueva versión o una versión más moderna tiene
alucinaciones menores. Eso punto número uno. Punto número dos, hay diferentes técnicas de cómo disminuir esas alucinaciones luego que son generadas. Por ejemplo, vamos a describirlo en términos que sea fácil de ver. Si yo lo que digo es, tengo un sistema que lo que hace es genera una respuesta. Esa respuesta puede tener alucinaciones. Pero ¿qué pasa si luego yo tengo un segundo sistema que lo que hace es lee esas respuestas y hace fact-checking, o sea, chequea que las respuestas sean correctas? Bueno, esa es una forma de disminuir significativamente las alucinaciones. Es más caro que lo anterior, porque tengo dos sistemas funcionando. Entonces ahí el problema deja de ser el problema de la alucinación y pasa a ser el problema de cuál es el costo que hay por detrás. Siempre aquí hay que tener como perspectiva, y todo usuario de tecnología tiene claro que la tecnología cada vez es más rápida por el mismo precio o es más barata por la misma performance. Lo vemos con los celulares, con las cámaras, etc. Entonces, es natural pensar que estos sistemas evolucionen hacia tener justamente combinación entre más sistemas que, por ejemplo, uno genera una respuesta, el otro la verifica. Y hay una tercera forma, que es un poquito más técnica, pero la contamos a modo de titular. Hay una tercera forma de cómo disminuir las alucinaciones, que es decirle al sistema que cuando va a responder se restrinja solamente a un cierto ámbito de información que yo le doy previamente definido. Entonces, por ejemplo, imaginemos que yo lo que estoy haciendo es procesando una gran cantidad de información legal y le hago una pregunta y yo puedo técnicamente decirle a ese sistema solamente responde en base a la información que yo te estoy dando. Le estoy dando una enorme cantidad de información. Pero ahí lo que estoy haciendo es disminuyendo enormemente la capacidad o la posibilidad de que me invente una respuesta porque se va a restringir al contenido que le estoy entregando. ¿Y es más rica la respuesta? Es más rica, pero sobre todo es más precisa. Es decir, va a ser rica en lo variado de su forma de expresarse, pero va a ser precisa en términos de que se va a mantener dentro de ese dominio de información. Entonces, volviendo al origen de tu pregunta, efectivamente estos sistemas, y ahora después probablemente vayamos a hablar un poquito del impacto de esto en la educación, pero estos sistemas naturalmente, o en cómo están concebidos, pueden equivocarse y tenemos que luego pensar en cómo nos cuestionamos en ese sentido, pero al mismo tiempo es importante entender que cada vez se equivocan menos y que hay múltiples técnicas o herramientas de cómo disminuir esas equivocaciones. Eso, como decíamos, no excluye del sentido crítico, del sentido de verificación, que probablemente ahora hablemos. Claro, exacto. Veníamos para ese lado. Ahora, quería introducirte en el tema de la educación, porque como decís vos, al ser tan popular, tan de fácil uso, lo usa todo el mundo, y los jóvenes cada vez más. Y si tiene estas alucinaciones, ¿cuál es el desafío y las oportunidades que tiene la inteligencia artificial en la educación? Voy a volver un paso para atrás en el inicio de tu pregunta, cuando tú decías esto es tan accesible. Hoy hay múltiples escenarios de la tecnología donde el hecho de que es muy accesible y muy fácil de utilizar y abre distintas puertas o ventanas de riesgo. De hecho, un ejemplo de eso son las redes sociales, que son muy fáciles de utilizar, pero al mismo tiempo no necesariamente tenemos a la hora de utilizar una plataforma, una tecnología determinada, el conocimiento de cómo manejar consideraciones de privacidad. Entonces, la accesibilidad y el fácil uso de la tecnología genera un desafío en todos los sentidos cuando ese fácil uso no viene necesariamente acompañado de la formación adecuada para cuidar aquello que puedan ser los riesgos. Volvamos entonces al escenario de la inteligencia artificial. Efectivamente, hoy hay múltiples de las herramientas que mencionamos y algunas más que son de muy fácil uso y gratuito, con lo cual rápidamente yo puedo utilizarlas, en muchas de ellas ni siquiera sin tener un usuario y password, sin tener que registrarme con un usuario y password. O sea, estoy a segundos de poder utilizarlo. Bueno, en ese contexto yo creo que tenemos, diría, como ni que hablar del punto de vista de la educación, pero diría de la sociedad en general, el desafío de entender cuáles son los riesgos. Así como yo creo que es muy importante hablar del impacto positivo y de los beneficios, entender cuáles son los riesgos. Si enumeramos alguno de ellos y luego profundizamos en lo que quieras, pero por ejemplo, el riesgo de entender que no siempre lo que diga
es estrictamente correcto, lo hablamos previamente de las alucinaciones. El riesgo de la privacidad de datos, es decir, los datos que yo le estoy dando para hacer la pregunta. ¿Qué consideraciones tomé respecto a cómo la plataforma, la que sea, maneja la privacidad de los datos que yo estoy poniendo? Si yo, por ejemplo, le estoy poniendo información de la empresa porque le estoy pidiendo que haga un análisis de eso, o si le estoy compartiendo información de un análisis clínico que me hice, ¿qué es lo que pasa con la privacidad de eso? ¿Qué pasa con lo que se llaman los sesgos? Es decir, las respuestas que me dé pueden estar sesgadas desde el punto de vista racial, cultural, de género, religioso, geográfico. Entonces, dependiendo también la tecnología que utilice, hay una consideración respecto a los sesgos. Y así profundizamos por donde quieras, pero es decir, sin ánimo de ir en esta primera parte hacia el detalle de cada una, es decir, es importante entender que tiene riesgos y limitaciones y que el uso responsable implica entender cuáles son esos riesgos y limitaciones. O sea, una primera instancia a nivel educativo es educar sobre los riesgos que tiene. O sea, antes de usar, entendamos qué tipo de herramientas vamos a usar. Extremadamente importante. O sea, el entender cuál es el potencial viene junto y de la mano con entender cuáles son los riesgos, cuáles son los cuidados, y hasta desde el punto de vista de la educación, por ejemplo, es entender, dado estos riesgos, qué es lo que tengo que hacer en consecuencia. Un ejemplo claro de eso es el cómo atendemos o cómo nos cuidamos del escenario de las alucinaciones, estos errores que pueden cometer. Bueno, hay una primera parte que es, tenemos que desarrollar el instinto de toda información que me da, tengo que verificarla. Verificarla en algunos casos, dependiendo de mi nivel de conocimiento del tema, verificarla en algunos casos lo que implica es leerla con atención, y yo con leerlo con atención me puedo dar cuenta. En otros casos, si yo lo que estoy pidiendo es que me haga un análisis numérico, es hacer una verificación del análisis numérico, y donde habrán otros casos que lo que implique es, dada la respuesta que tengo, ir a una fuente, que yo sé que es una fuente confiable, para hacer una cierta verificación de la correctitud de la respuesta que me da. Eso lo que implica es el desarrollar, vuelvo a decir, el instinto de cuestionarnos, el instinto de todo lo que me dé, lo que me responda, no necesariamente es correcto, y necesito tener el sentido crítico justamente para entender qué cuestionarme, cómo verificar. Y ojo, acá tengo también, siempre digo la aclaración de, lo mismo pasa cuando hacíamos una búsqueda en Internet y hacemos una búsqueda en Google y obteníamos una respuesta. O sea, que quedarse con las 3 primeras respuestas, inclusive ni siquiera Wikipedia necesariamente es una fuente 100% válida. Con lo cual, esto quizás se hace especialmente relevante, pero yo creo que no es algo nuevo. O sea, el sentido crítico, el sentido de verificación que sucede hasta cuando uno lee una noticia, claro, digamos, claro, donde uno tiene que... Ahí te cambia la pregunta es, porque uno antes, cuando estudiaba, voy al estudiante, leías un libro y le creías al libro. Ahora le escriben a ChatGPT o al que sea y le creen. Eso no es lo mismo. Hay que ser más crítico con la otra herramienta. Tenemos que ser más críticos. Cuando uno dice, lee un libro, el libro lo que te da, que en algún caso hasta puede ser incorrecto, pero lo que te da es te da la condición de, si lo leí en un libro, es correcto. O sea, si alguien llegó a escribirlo, pasó por una editorial y se llegó a imprimir, asumo que es correcto. Claro, lo cual, como digo, igual tiene su margen de necesidad de verificación porque las cosas evolucionan en el tiempo y lo que leo en un libro de hace 20 años quizás, pero dejando de lado eso, efectivamente nosotros teníamos ciertas fuentes a las cuales le damos el crédito de la correctitud. Con estas herramientas en particular se hace especialmente relevante el ejercicio de la verificación, el ejercicio de poner en práctica el sentido crítico. Perfecto. Ahora hablemos de las oportunidades, porque esto también, así como todo, tiene sus ventajas y desventajas, pero hablemos que esto tiene oportunidades para los jóvenes también a nivel educativo. ¿Cuáles son las principales? Bueno, hay una primera parte que es cuando hoy el poder acceder y procesar
múltiples fuentes de contenidos. Vamos a ponerle un ejemplo práctico. Si yo estoy estudiando en un área de conocimiento y me voy a enfocar, imaginemos que estoy estudiando inteligencia artificial. Estoy estudiando inteligencia artificial y lo que quiero poder analizar y estudiar los últimos 50 artículos científicos de los últimos 6 meses escritos asociados a un tema particular que es lo que se llaman los modelos de razonamiento. Estoy yendo a propósito a un escenario muy específico. Bueno, yo hoy puedo utilizar una herramienta de este estilo para darle esos 50 artículos y no para pedirle que me los resuma. Esa es la parte fácil y ese es el atajo que yo diría que no es el uso correcto. El valor está en cuando yo lo utilizo para, en base a utilizar la herramienta, combinar el conocimiento de esas 50 fuentes de información y combinar la información que está ahí, que quizás si las hubiera leído las 50 me hubiera sido una tarea extremadamente compleja y probablemente después termine necesitando hacerlo, pero lo que estoy diciendo es como aproximación del tema, yo puedo abordar un gran volumen de información en forma de información compleja y hacerlo inicialmente, digamos, digerible, entendible para empezar a trabajar con eso. Entonces, en el acceso de la información, en el acceso al conocimiento. Hay otro escenario sumamente relevante que es en el escenario de utilizar herramientas de inteligencia artificial, podríamos llamarle configuradas correctamente, por ejemplo, por un docente o por un tutor, para que sea una herramienta que acompañe al estudiante en el proceso de desarrollo de una tarea, en el proceso de construcción de una tarea, en el proceso de investigación de un tema. Estas herramientas permiten que uno les dé instrucciones de cómo comportarse. Y así como a veces alucinan, también son muy disciplinados para seguir los pasos que nosotros le demos. Entonces, hay, sin querer ponernos técnicos, pero hay un concepto que se llama desarrollar o construir un GPT. Han sido muy malos con los nombres porque están muy mezclados los nombres, pero se le llama hacer un GPT, que es, vamos a ponerlo en términos sencillos, es como si yo hiciera un pequeño robot adentro de ChatGPT o de Gemini, un robot que va a seguir ciertas instrucciones y en base a seguir ciertas instrucciones va a guiar a nuestros estudiantes en un proceso de desarrollo de un área de conocimiento o los va a guiar en el proceso de resolución de un problema, no dándole las respuestas correctas, sino llevándolo paso a paso. Y como decía, ese pequeño robot va a ser sumamente disciplinado justamente en llevarlo paso a paso. Hay diferentes técnicas en este sentido que hoy se están utilizando a nivel de la educación para, desde los docentes formados previamente, y ese es un punto bien importante del cual hablar, desde los docentes formados previamente, proveer herramientas a los estudiantes que son un complemento de la actividad en el aula y un complemento de las actividades más tradicionales. Con el conocimiento suficiente podemos proveer de herramientas que hacen más rica y más interactivo el proceso de educación. Vamos a volver ahí seguro. Fundación Telefónica Movistar tiene como una serie de videos que son tutoriales de uso de inteligencia artificial generativa y los alcances. ¿Cuál crees vos que son las principales habilidades que se deben promover en los jóvenes para utilizar? ¿Cuáles son las habilidades principales? Hablamos recién del pensamiento crítico, puede ser uno. ¿Qué otro ves que, bueno, sí o sí tienen que aprender para empezar a utilizar correctamente inteligencia artificial para su carrera? Bien, si te parece empecemos por ahí y es por el sentido crítico, el desarrollar esa habilidad de lograr cuestionarnos una respuesta, de lograr cuestionarnos lo que vemos, de cuestionarnos una imagen que vemos si esa imagen es real o no. Pero si vamos específicamente al escenario de la respuesta que nos da uno de estos sistemas, el desarrollar la habilidad de verificación, donde la verificación puede ser, me voy a una fuente externa que asumo que es confiable y creíble para verificar, o también la verificación puede tener que ver con leerlo con atención, si tiene que ver con una expresión numérica, hacer una verificación. Entonces es el desarrollar ese músculo que tiene que ser casi que en forma automática de
lo que me responda debe ser sujeto de verificación de distintas formas. Entonces, esa es una primera habilidad que es fundamental. Una segunda habilidad que creo que es extremadamente importante es el desarrollo de la curiosidad. La curiosidad es el motor de la generación del conocimiento. Cuando yo logro realmente desarrollar, diría, la pasión y el entusiasmo por la curiosidad, es cuando no me voy a quedar con la primera respuesta cortita que me da, no me voy a quedar con decirle a la herramienta, te doy un artículo de 30 páginas, resumímelo en 2 párrafos, porque mi motor va a ser entender qué es lo que hay ahí y no tener el resumen más breve para poder dar una respuesta. Yo creo que hoy la curiosidad, si tú me dices, hay que probablemente 2 habilidades me buscaría y buscamos asegurar que sean parte de los músculos activos de los estudiantes en el día a día, son el sentido crítico y la curiosidad. Y vuelvo a insistir en la curiosidad como motor del desarrollo del conocimiento. La curiosidad es lo que genera ese entusiasmo por conocer más, que me genera el entusiasmo por, si tengo una herramienta que lo que me permite es expandir mi conocimiento, justamente no me voy a quedar con la respuesta más corta, lo voy a aprovechar tanto como pueda para hacerme preguntas, para repreguntar, para profundizar, para buscar otras fuentes, para encontrar distintas formas de cómo puedo aprovechar la herramienta para generar el mayor provecho desde el punto de vista del conocimiento. Esas son 2 habilidades fundamentales. Si podemos construir algunas más, como por ejemplo, por supuesto, que la capacidad de razonamiento, que de hecho tiene una conexión importante con el sentido crítico, pero es decir, la capacidad de resolución de problemas y la capacidad de resolución de problemas complejos, creo que es otra habilidad extremadamente importante, diría, en este escenario donde la tecnología en múltiples dimensiones nos puede asistir. Bien. ¿Y cómo ves? Se ha hablado mucho del tema de aprender a hacer prompt, o sea, aprenderle a preguntar para obtener los mejores resultados. Lo dijiste hace un ratito. ¿Crees que debe ser una habilidad que se deba como enseñar también a... Tenemos esta herramienta, pero para usarla es pensamiento crítico, curiosidad, pero también aprender a preguntarle para obtener los resultados. ¿Eso debería ser otra habilidad o cómo lo ves? Mira, 3 partes respecto a eso. Hay una primera que es algo fascinante, diría, de estas herramientas, es que para lograr realmente aprovechar su potencial al máximo, tenemos que desafiar ciertas habilidades nuestras humanas. Una de esas habilidades es hacer preguntas efectivas. Junto con el hacer preguntas efectivas, y este es un tema que me parece particularmente fascinante en el siguiente sentido. Si yo tengo una pregunta a ti de algo, o tú me haces una pregunta a mí de algo, en la pregunta que nosotros hacemos hay una cantidad de contexto que es implícito. Como nosotros 2 estamos acá sentados y sabemos de cuál era el titular del tema del que íbamos a hablar, cuando tú me haces una pregunta hay todo un contexto que es implícito a la pregunta. Y mi respuesta es una consecuencia de tu pregunta y de todo el contexto que es implícito. Cuando nosotros interactuamos con un sistema de inteligencia artificial, con uno de estos, llamémosle, chats inteligentes, lo que sucede es que el contexto está en blanco. Con lo cual yo tengo que formular una pregunta, pero al mismo tiempo que formulo una pregunta, tengo que hacer el ejercicio de lograr identificar cuál es el contexto que es importante darle, porque en base a ese contexto que yo le debo hacer la calidad de la respuesta. Entonces, como digo, esto desafía una habilidad humana súper relevante, que es el lograr entender cuál es el contexto relevante de la información que yo tengo para una interacción específica. Volviendo ahora entonces a tu pregunta, sí es muy importante el cómo formular la pregunta. Yo no soy fanático de la expresión o de la disciplina de que tenemos que ser muy buenos haciendo prompts, porque de hecho la efectividad del concepto de los prompts, que es la pregunta o la instrucción que le damos a un sistema, puede variar entre un sistema u otro. Yo creo que la habilidad importante, y que vuelvo a decir es una reflexión interesante en nuestras propias habilidades, es el cómo hacer preguntas efectivas
con el contexto adecuado para lograr el tipo de resultado que esperamos. Bien. Casi una materia para enseñar en escuelas o en liceos, o sea, el Sí, saber... y como digo, el saber proveer el contexto y saber Claro. el balance entre lo implícito y lo explícito, que es un área fascinante en la comunicación humana, digamos, es un área fascinante. Esto tiene una enorme relevancia en la educación y en el rol del docente en el aula, porque el docente en el aula, fíjate qué interesante esto en el ejercicio de la docencia, el docente en el aula, cuando va a explicar algo, tiene que asegurarse que el estudiante tiene todo el contexto necesario para entender qué es lo que va a explicar. Entonces, ahí está el rol del docente, teniendo una valoración clara de cuál es el nivel de conocimiento de los estudiantes, para cuando va a explicar un tema determinado, entender qué tanto contexto alrededor tiene que dar de ese tema. Bueno, eso luego se termina transformando en algo tan práctico como en el uso de la tecnología. Con todo esto, ¿qué cambios o mejoras considerás que pueden ser necesarios o efectivas en el sistema educativo uruguayo para fomentar un poco el interés y el uso de inteligencia artificial? Formación, educación, capacitación en las diferentes dimensiones alrededor de estas herramientas. Hablamos previamente de los riesgos, hablamos de los impactos, deberíamos hablar de cómo acceder a estas herramientas. Yo creo que la formación, y que parte inicialmente, diría, por los docentes, la formación de los equipos docentes en el entendimiento de estas herramientas, el entendimiento de cómo usarlas, el entendimiento de cuáles son el uso correcto, de cuáles son los riesgos y de cómo se pueden aprovechar, yo creo que ese nivel de formación es fundamental a nivel de la educación. ¿Y debe ser parte de la currícula educativa a nivel de niños, liceos? ¿Ya debería ser parte? Yo creo que no es parte, vamos a ponerlo en términos sencillos, yo creo que no es una materia más, yo creo que es una capacidad a ser incorporada transversalmente en todas las disciplinas. Es decir, Bien. una vez que un docente toma para aprovechar estas tecnologías como un recurso más en el aula y fuera del aula, eso aplica a disciplinas tan variadas como puede ser la enseñanza de idiomas, ortografía, idioma español, geografía o matemática, dando en cada caso el uso. Pero, ¿qué pasa? El uso en cada una de estas disciplinas va a ser distinto. Entonces, ahí es la importancia de la formación en los docentes para que luego cada uno pueda tomarlo y aprovecharlo en su disciplina para el mejor uso que le pueda dar en el acompañamiento a los estudiantes. Pero debe ser como parte de una currícula o de una materia como informática. Bueno, vamos a aprender inteligencia artificial, las herramientas, cómo se utilizan. ¿Hay que darle un conocimiento previo al alumno para después sí llevarlo a utilizarlo? Bien, yo creo que sí. Hay una parte que es la formación de los estudiantes en estos, llamémosle, principios básicos y usos y riesgos de las herramientas, ¿sí? Ahora, como digo también, su uso y su aprovechamiento es transversal a todas las áreas curriculares. Y ahí debe partir de los docentes la recomendación y el uso y hasta el planteo de ejercicios, de dinámicas, de prácticas basados en esta tecnología. Que aquí quiero ser claro, no quiere decir que se deba utilizar, está la oportunidad de aprovecharlo. Pero también es importante, desde el punto de vista del conocimiento de los docentes, es muy importante el hecho de saber de que los estudiantes lo van a usar. Y hago una pausa acá, pero los estudiantes lo van a usar. Se los expliquemos o no, lo van a usar. Lo van a usar porque van a haber visto a alguien hablar de ese tema, lo van a haber visto en una red social, se lo va a comentar un amigo o una amiga. Es decir, usarlo lo van a usar. Nuestra responsabilidad en los diferentes niveles educativos es de proveerles el conocimiento para utilizarlo de la forma adecuada y de la forma responsable, y desde el punto de vista de los docentes, el incorporarlo de la forma efectiva para proveerles las pautas de uso y hasta diría
los ejercicios basados en el aprovechamiento que van a generar un entusiasmo por parte de los estudiantes en utilizarlo. Bien. Te quiero llevar estás en la Universidad Ort y quiero que me cuentes casos efectivos de uso que estén aplicando hoy día en la Universidad Ort. Bien. Primero, me parece importante para ser coherente con lo primero que dije, con lo que contaba hace un ratito de la importancia de la formación de los docentes. Nosotros hace ya 2 años atrás, en febrero hace 2 años atrás, comenzamos con talleres de formación para todos los docentes de la universidad en el uso de estas herramientas. Es decir, en febrero del 2023 comenzamos con talleres de formación. Meses de la explosión de ChatGPT. A pocos meses, a 2 meses. A 2 meses comenzamos que particularmente los he dictado yo, de formación en entender cómo funciona esta tecnología, entender de dónde parten estas tecnologías, entender los riesgos, lo he repetido ya muchas veces, pero los riesgos y las capacidades de estas tecnologías. Entonces, como digo, esto el inicio parte por la formación de los docentes. Junto con eso, como también dijimos, el proveer a los estudiantes tanto de formación como también de proveer pautas claras de uso. Nosotros al comienzo de cada semestre, el 100% de los estudiantes les recordamos cuáles son las guías y pautas de cómo utilizarlo. El hecho de que el uso de la inteligencia artificial es permitido y es promovido, porque sería un absurdo decir no lo pueden utilizar, pero que deben seguir las pautas de los docentes. El recordarles que todo contenido generado debe ser verificado y sujeto al sentido crítico. El hecho de que cada vez que se utiliza tiene que ser citado, es decir, si yo entrego una tarea en la cual fui asistido por un sistema de inteligencia artificial, tengo que citar qué usé y cómo lo usé. Como hacemos con los libros. Exacto, es una cita, la referencia. Y por último, el darle un uso responsable. Y estas 5 pautas las compartimos y las reiteramos múltiples veces a lo largo del año. La tienen muy presentes los docentes, las recordamos todo el tiempo con nuestros estudiantes. Volviendo a tu pregunta, me decías específicamente cómo lo utilizamos. Bueno, de hecho este año, 2024, el año pasado en realidad, hicimos una iniciativa en la cual hicimos un llamado abierto a proyectos innovadores, que se generaron varios proyectos a consecuencia de la proactividad de múltiples docentes, donde se construyeron herramientas que, por ejemplo, lo que hacen es crean ejercicios en forma automática para los estudiantes y crean ejercicios que son motivadores para los estudiantes, ejercicios que tienen en algunos casos hasta componentes lúdicas para motivar el uso y donde cada vez que se genera un ejercicio, ese ejercicio va a ser distinto de los anteriores que se generaron, con lo cual es capacidad casi que ilimitada de generación de ejercicios. Hemos generado también una herramienta para asistir a los docentes en la construcción de cierto tipo de contenidos para acompañar las dinámicas de clases. Esa herramienta asiste a los profesores en la generación de cuestionarios, asiste a los profesores en la generación de dinámicas de clase, asiste a los profesores en la definición de ciertas tareas que se van a proponer como tareas de desarrollo domiciliario, donde, por supuesto, que acá aplica todo lo que decíamos previamente, que todo lo generado tiene que ser sujeto por el sentido crítico, en este caso, de los docentes. Hemos construido también herramientas interactivas para acompañar a los estudiantes en el desarrollo de habilidades en el área de la programación, donde es algo que mencionábamos previamente, este concepto de pequeño robot que vive adentro de ChatGPT, que lo que hace es asiste y acompaña al estudiante en el proceso de aprender programación, donde no le da respuestas completas. Si el estudiante le pregunta algo, la herramienta lo que hace es lo ayuda a entender del tema en lugar de decirle se hace de esta forma. Bueno, estas son algunas de las herramientas que hemos construido y desarrollado en este tiempo. Como digo, si me preguntás qué es lo más importante, más allá de las herramientas, es la formación de los docentes y el proveer a los estudiantes pautas claras de cómo utilizar estas tecnologías. ¿Y han medido el impacto de esto, tanto sea a nivel docente, a niveles, no sé? Estamos ahora justamente en un proceso de investigación con datos para buscar medir el impacto. Hoy todavía no tenemos resultados, porque estamos en una etapa temprana, pero estamos en un proceso, justamente hay algunos investigadores dedicados a analizar este tema en particular. No sé, mejora productiva, o sea, imagino un profesor que le sacás tareas esas de
pensar las preguntas, se pone a pensar otras cosas. Sí, yo siempre que pienso en la mejora, y esto aplica también a nivel laboral, cuando dice la mejora en la productividad, yo creo que la siguiente derivada de la mejora en la productividad debería ser, puedo enfocar mi tiempo en cosas donde puedo generar más valor. Entonces, ese es el impacto más importante de la productividad. Por supuesto, si puedo terminar una tarea antes, mejor, pero además tengo más energía cognitiva para resolver cosas más complejas, porque hay algunas que las puedo delegar en la tecnología. Hay un aspecto muy importante conectando con, dado que la pregunta en la mirada universitaria en particular, y es el hecho de que cuando hoy formamos, esto aplica a todo el sistema educativo terciario y universitario, cuando formamos estudiantes y los formamos en el uso de estas herramientas, hay un doble ejercicio, porque hay una parte del ejercicio que es cómo los estudiantes aprenden a darle un buen uso a estas herramientas como forma de mejora de su experiencia educativa, y hay otra parte extremadamente importante que es cómo adquieren las habilidades en el uso de estas herramientas que van a ser necesarias en el mercado laboral. Entonces, tenemos la doble responsabilidad de la formación en el uso en el ámbito académico y la responsabilidad de la formación de aquellas habilidades y uso de herramientas que van a ser necesarias en el desempeño de su actividad profesional. ¿Y recomendás, o está bueno que aprendan estas habilidades más de jóvenes? Porque estamos hablando del ámbito académico, pero, por ejemplo, aprender a utilizar la inteligencia artificial en las escuelas está bien. ¿Desde cuándo más o menos está bien que empiecen? Está bien. El desde cuándo no me voy a meter en la educación inicial, dado que ahí se lo voy a dejar a más expertos en esa área. Lo que diría es lo siguiente, lo que sí me siento cómodo de afirmar es lo siguiente, y es, en el momento en el cual, ya sea la familia o en la institución educativa donde está el niño o la niña, se incorpora el uso de la tecnología, junto con la incorporación del uso de tecnología, yo creo que hoy es importante hablar de inteligencia artificial, por supuesto que con el lenguaje y la forma que sea adecuada a la edad y al desarrollo cognitivo del cual estemos hablando. Pero te voy a poner un ejemplo práctico, que es, hoy existen múltiples asistentes que podemos tener en nuestros hogares. Alexa, Siri, Google Voice, donde cada uno de estos asistentes, cada vez más la interacción es más natural, lo que escuchamos es más humano en la forma en la cual habla, nos escucha. Bueno, por ejemplo, para alguien joven que empieza a tener interacción con un sistema de este estilo, es muy importante explicarle qué es lo que hay del otro lado. Que entender que lo que hay del otro lado no es una persona, que lo que está del otro lado y nos responde a algo, lo que diga no necesariamente está bien. Entonces, por eso hago, cuando me preguntas en tiempos, lo que digo es, en el momento en el cual un joven, un niño, una niña empieza a vincularse con la tecnología, que vuelvo a decir, tendrá que ver con la familia y tendrá que ver con la institución educativa, pero ese vínculo con la tecnología tiene que venir acompañado de, adecuado a la edad, ciertas pautas de uso. Que lo mismo diría que aplica, por ejemplo, para las redes sociales. Pero detengámonos en el tema de inteligencia artificial, creo que es una conversación muy importante a tener. ¿Y qué rol juegan los padres en todo esto? Extremadamente importante, no podría decir otra cosa que eso, pero obviamente porque lo creo genuinamente. El rol de los padres yo creo que es fundamental en nuestro rol como guías, y yo creo que vuelvo a conectar con el tema de la educación en el uso de estas tecnologías, porque como padres, para poder proveer ciertas guías, tenemos que tener cierto conocimiento. Entonces, el cómo podamos ayudar y asistir a nuestros hijos en el abordaje adecuado de estas tecnologías como complemento de lo que suceda en la institución educativa, yo creo que es sumamente importante. Y de hecho creo que hay una oportunidad de formación en ese sentido, porque creo que hay ciertas recomendaciones, prácticas y aspectos de responsabilidad en el uso de tecnologías de inteligencia artificial generativa que deberían ser parte de nuestro conocimiento como ciudadanos digitales que somos, más aún
con un grado de responsabilidad de ser padres. Perfecto. Vuelvo a un poquito más atrás, cuando hablaste de los profesores. ¿Va a sustituir a los profesores la inteligencia artificial? ¿Puede llegar a ese nivel? Es un gran acompañamiento de la experiencia del docente. El docente no solo provee conocimiento, el docente tiene una componente de empatía, el docente tiene una componente de generar inspiración en sus estudiantes. Probablemente si nos ponemos a pensar cuáles son los docentes que más nos acordamos, sí tiene una parte importante que es que tanto sabían, pero tiene otra parte muy fuerte de cuál es la conexión humana, por qué muchos de ellos nos vimos reflejados y nos vimos inspirados. Todo eso es particular del individuo, profesor o profesora, maestro o maestra, que nos generaron ese entusiasmo, que nos generaron esa motivación, que nos generaron esa conexión. Y eso es insustituible. Ahora, lo que viene junto con la tecnología son herramientas que pueden asistir al docente, que pueden ayudar a multiplicar la tarea del docente por ejemplo, para un docente puede ser muy complicado todas las semanas verificar o corregir todas las tareas que hacen los estudiantes. Hoy puede delegar en la tecnología a que haga un primer nivel de corrección y le dé un primer nivel de feedback, de retroalimentación al estudiante. Y eso lo que permite al docente es tener más tiempo de calidad para hacer todo eso tan importante que decíamos hace unos minutos. O sea, se podría llegar a hacer como una atención personalizada en aquel que necesita más, en aquel, sacando esa verificación. Me saca ese tiempo y puedo hacer otra cosa en ver después los resultados. Sí, y sobre todo hago énfasis en pensar esa componente, esa, digamos, lista de características que yo hacía recién del rol que tenemos como docentes que van en una dimensión que acompaña el conocimiento y que tiene que ver con la conexión humana, que tiene que ver, como dije recién, con la empatía, con la inspiración, con la motivación, con el entusiasmo. Para terminar, quiero que si puedes compartir alguna experiencia personal o una lección aprendida de utilizar la inteligencia artificial generativa. Bien, yo, a ver, primero, mi uso es a diario, muchas veces al día y para diferentes usos. Un uso que le doy cotidianamente, yo leo mucho y particularmente leo mucho artículos científicos. Un uso que le doy a menudo, de hecho hoy de mañana, mi uso hoy en el auto, hoy de mañana, yo lo que hago es particularmente voy a decir cuál es el que uso ChatGPT, uso varios, en el día a día uso varios para distintos, y este es otro tema interesante, voy a ir 20 segundos, pero que es, uno cuando realmente empieza a entender las capacidades de las herramientas, se da cuenta que una herramienta es mejor para esto, otra es mejor para esto otro, y otra es mejor para aquello otro. Es decir, y esto requiere práctica y conocimiento, pero es decir, no es que haya una herramienta que sea la mejor para todos los escenarios que pueden comprender nuestro día a día. Pero te iba a decir el uso particular hoy de mañana. Tomé ChatGPT, tenía un artículo que era un PDF, un artículo justamente sobre el análisis de cómo estos sistemas razonan, un artículo de la semana pasada. Le agarré ChatGPT, le adjunté el archivo, es decir, uno le puede subir un archivo para que lo analice, le adjunté el archivo y lo que hice es, me subí al auto, activé la versión para poder hablar por voz y vine todo el camino hablando con el artículo. Es decir, mis primeras preguntas fueron cuáles son las principales conclusiones del artículo y luego empecé a hacer preguntas para profundizar en aquellas áreas en las cuales me interesaban. Con lo cual tuve unos cuantos minutos de conversación en el auto donde lo que estaba hablando era con el contenido que estaba en el artículo, pero estaba teniendo una conversación en lo que se llama lenguaje natural, donde preguntaba, obtenía la respuesta, le decía, no, pero explicarme un poquito más de cómo en particularmente se hace el fine-tuning. Y me explica cómo se hace, y 100% basado en el artículo, con lo cual no me va a inventar fuera del artículo. Por supuesto, y hago la aclaración, que si luego yo me quiero sentir cómodo para poder dar una conferencia sobre eso, luego tengo que leer el artículo. Pero esta es una muy buena forma de tener una primera aproximación al tema y donde probablemente luego cuando vaya y lea el artículo completo me va a ser muchísimo más llevadera la lectura
porque tuve esa primera interacción. Y ese es un ejemplo de uso, y de hecho así arrancó mi mañana hoy. Perfecto. Muchas gracias, Eduardo. Encantado de haber conversado. Gracias y gracias por hacerme pensar con las preguntas. Encantado.